Buenos días, bienvenidos a esta primera conferencia de hoy miércoles 4 de agosto del programa de verano de la investigación científica de la Academia Mexicana de Ciencias, conferencia que tiene está a cargo de la doctora María Esther Brandan Siqués. Es un honor poder contar con ella, quien es investigadora del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores. Tuvo la licenciatura en Física en la Universidad de Chile y el doctorado en Física en la Universidad de Wisconsin, y realizó estancias postdoctorales en el Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Ciencias Nucleares en Grenoble. Estuvo un tiempo como profesora adjunta en la Universidad de Chile, 2 años, y posteriormente ingresó al Instituto de Física de la UNAM. Entre sus reconocimientos, aparte de ser investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores, fue ganadora de la Medalla al Desarrollo de la Física en México y del Premio Sor Juan Inés de la Cruz. Sus áreas de investigación son la física nuclear, física de radiaciones y la física médica, rama en la cual fue pionera en México, donde creó el programa de maestría en física médica en la Universidad Nacional Autónoma de México, y también hace divulgación científica. Y bueno, esto es el marco del tema de su conferencia de hoy. Le cedo la palabra a Natalia y a Joseph, quien van a estar moderando esta conferencia, y le agradecemos a la doctora María Esther el que haya aceptado darla. Muchas gracias, doctora Abreu. Muy buenos días, doctora María Esther. Mi nombre es Alaine Natalia. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Bioquímica en el Instituto Tecnológico de Los Mochis. Voy a comoderar esta conferencia que viene a impartirnos. Primeramente, pues muy agradecida por la oportunidad. He visto un poco de su trayectoria y he de decirle que estoy muy impresionada. Me parece fascinante todo lo que ha hecho. Muy bueno, y por esto mismo tengo una pregunta. Se muestran todos sus reconocimientos, todo lo que ha hecho como investigadora, pero de lo que no nos hablan es de los retos por los que ha pasado. ¿Cuáles considera usted que han sido los retos, los mejores retos que ha enfrentado en su quehacer científico? Muchas gracias, Natalia. Quizás en orden cronológico, el primero fue vivir en un país que para mí era extranjero y extraño al inicio. Y luego logré adaptarme, logré aprender los usos y costumbres, digamos, y en este momento es parte, por supuesto, de mí misma. Ese fue el primero. Y el segundo, en lo que se refiere asociado a los logros, fue iniciar algo nuevo. Porque cuando yo llegué no se sabía lo que era física médica en el medio académico más cercano. Entonces, yo tuve que entenderlo en gran profundidad para poderlo impulsar, y tuve que ir convenciendo a las instancias requeridas para poder hacer algo que trascendiera mi persona, algo que existe por sí mismo. Entonces, yo diría que esos son los dos grandes retos. Muy bien, muchas gracias. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Joseph. Adelante. Buenos días, doctora. Muchas gracias por su días, ponencia. Joseph. Yo soy alumno de Ingeniería Química en el
la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en Reynosa. Mi pregunta para usted sería, bueno, fuera de los factores externos, un poquito más hablando de lo interno, después de una trayectoria tan amplia como la de usted, en esos momentos en los que pues sabemos que siempre están estas adversidades, donde uno dice, bueno, ya tengo suficiente reconocimiento, ya logré hacer lo que quería, en esos momentos de duda, bueno, ¿cuáles fueron esos momentos que diría usted de verdad me llevaron a tener esta duda de si de verdad quiero seguir luchando, si quiero seguir avanzando más en lo que sé que ya logré? Y dos, ¿cómo logra continuar después de esto, no? O sea, ¿cómo vuelve a tomar las fuerzas para decir, quiero seguir investigando, quiero seguir innovando, quiero seguir trabajando en esto, quiero seguirme desarrollando? Gracias, Joseph. Quizás puedo recordar un momento más difícil que este. En el pasado fue cuando, después de haber trabajado, les voy a contar parte de la historia en la plática, pero después de haber estructurado el programa, uno de los comités de la UNAM lo rechazó. Estoy hablando de hace 25 años atrás. Ese fue un momento terriblemente duro porque había invertido mucho tiempo, ilusión, mucha gente se había comprometido y nos lo rechazaron por un juicio inapropiado. Ese fue un momento duro en que decidí que hasta ahí llegaba y luego se dio un milagro. Y todo funcionó, ¿no? Y hoy en día tienes toda la razón, uno se pregunta, ya logré esto que es mucho más de lo que yo me imaginaba, esto trasciende con mucho lo que yo me imaginaba que sería un éxito. Y la tranquilidad es ver la gente joven, vas a ver las listas, los números de gentes que han podido descubrir el área de física médica como su propia pasión, y en ese sentido queda una gran tranquilidad de decir yo podría no estar aquí mañana y el programa y no solo el programa, sino que sus ramificaciones continuarían y continuarían de una manera diferente con la visión de los jóvenes. Entonces, así es como lo enfrento yo cada día. Muchas gracias, doctor. Una respuesta muy interesante. Un honor tenerla aquí. Bueno, con esto cerraría nuestras preguntas y gusto empezar con su ponencia. Muchas gracias, Joseph. Sí, aquí estoy. Voy a compartir y resulta que no estoy en la primera diapositiva y no, sigo sin estar en la primera. Me voy a mano. Me confirman, Natalia o Joseph, que estamos bien. Sí, doctora, efectivamente. Muy bien. Entonces, buenos días al resto del público. Veo que hay 33 participantes, así que hay casi 30 estudiantes que se han unido. Les agradezco enormemente su tiempo, su interés. Espero que el sentimiento final sea de que esta hora y media ha sido útil y que han aprendido. El título lo dice todo. Voy a hablar de física médica, que es un área de la física y que representa una opción tanto de desarrollo profesional como de área donde desarrollarse para hacer investigación. Soy María Esther Brandán, investigadora titular C del Instituto de Física de la UNAM. Está mi correo electrónico. Yo tiendo a responder todos los correos electrónicos, no necesariamente el mismo día. Así que quien escriba y puede esperar un par de días a que encuentre el buen momento, sin duda será un gusto responderles. Entonces, física médica.
Física es el sustantivo y médica es el adjetivo. Aquí he juntado, es una colección de fotos. Hablar de cada foto me llevaría 10 minutos, por lo tanto no lo puedo hacer. Y voy a pasar muy rápidamente, a ver, déjenme encontrar, no, siempre me cuesta encontrar el puntero láser. Ahí, espero que lo estén viendo. Voy a barrerlas rápidamente contándoles qué son para que entendamos por qué física puede ser médica. Esta es una imagen del esqueleto humano, no es una radiografía. La primera, aunque no sepamos nada, lo primero que nos llamaría la atención es que los huesos no están blancos, sino que negros, ¿ya? En una radiografía lo veríamos tradicionalmente en blanco. En realidad, esta es una imagen de captación de un núcleo radioactivo en los huesos del paciente. Fue adquirida administrándole al paciente una cierta dosis de un radionúclido colgado de una molécula que busca el hueso, y con un detector externo al cuerpo humano se obtiene entonces un mapa de captación de la molécula. El radionúclido es el que manda las señales para que el detector externo sepa dónde está ubicado y una computadora reconstruye la imagen. Esto corresponde a un área de la medicina que se llama medicina nuclear. Esta imagen, quizás todos nosotros, sin ser estudiantes de medicina ni médicos, podríamos interpretarlas. Este es un corte del cerebro al que se le han agregado colores para enfatizar lo que queremos mostrar, y lo que queremos mostrar en este caso es la presencia de un tumor, marcado aquí con el color más intenso lila. Alrededor del tumor, no sé si lo vean, hay unas líneas dibujadas. Esas líneas corresponden a un cálculo de cómo se depositaría la energía si este tumor lo tratáramos con radiación ionizante, en particular con rayos X de alta energía. Eso es parte del trabajo de un físico, el hacer los cálculos que conducen a estas líneas y el acuerdo entre las líneas, la masa tumoral y los órganos en riesgo, que son estos otros 3 órganos, los 2 globos oculares y la zona central cerebral, son zonas que se identifican como de riesgo, órganos que no queremos irradiar por encima de su tolerancia para no causar un efecto secundario. Esta imagen corresponde a un departamento de radiooncología o de radioterapia en un hospital. Hasta ahora estas dos usan radiación ionizante. Esta imagen, lamentablemente no tengo tiempo para hacer una encuesta entre ustedes para decir qué es lo que ven ahí. A ver, ¿hay alguien que quiera abrir su micrófono y gritar, yo sé, eso no es un corazón? ¿Qué es? Parece un feto. Es un feto. Muchas gracias. No alcancé a ver su nombre, pero muchas gracias. En efecto, en realidad es el útero de una mujer que está esperando cuates. Y aquí vemos las imágenes de los 2 futuros bebés en una imagen que no usa radiación ionizante. No usaríamos radiación en el caso ginecológico. Las imágenes se obtuvieron con un equipo de resonancia magnética. El equipo de resonancia magnética estaría en el sector de radiología de un hospital. Esta imagen sí es finalmente una radiografía, que es quizás el estudio médico en que más fácilmente podríamos asociar con física, dado que son rayos X. Esta es una radiografía con color falso. También las radiografías vienen simplemente en tonos de intensidad de blanco a negro.
Y esta es la radiografía de la zona pélvica de un paciente que tiene cáncer de próstata y se le han insertado del orden de 200 semillas radioactivas para que, emitiendo radiación de muy baja energía, es decir, que va a atenuarse a pocos milímetros del lugar de emisión, puedan impartir su dosis en la zona de la próstata y así irradiar preferencialmente el sitio de la enfermedad y no el resto del tejido sano. Esto correspondería también a un servicio de radiooncología. Está aquí abajo la primera pareja de imágenes, son pareja porque forman parte de un mismo estudio, nuevamente es un corte cerebral, pero aquí el color indica captación de un núcleo que emite por emisión de positrones, es decir, para los que ya han pasado por un curso de física y radiaciones, son núcleos emisores beta más. La energía emitida en el decaimiento radioactivo es un positrón es el antielectrón, y este antielectrón es emitido y se encuentra en un mundo rodeado de 10 a la 23, si no más, electrones, con los cuales se va a aniquilar y va a emitir 2 rayos gamma que se van a llevar la energía de su masa. Esta técnica pertenece a un departamento de medicina nuclear o de imagen molecular, es el nombre más modernón, digamos, de las técnicas, y la técnica en particular se llama PET, Positron Emission Tomography. Y lo que vemos aquí es un cerebro normal, es decir, el cerebro de un paciente normal, voluntario, que aceptó recibir estos núcleos radioactivos nuevamente colgados de una molécula, en este caso de glucosa. Entonces es glucosa marcada con flúor 18. Y entonces así se vería nuestro cerebro. Si nosotros tenemos un cerebro normal, así se debería ver nuestra imagen de PET. Cuando estamos tranquilos, en reposo, nos dicen no piense en nada si es que puede. Y esa es la imagen de cuando no estamos pensando en nada. Y la segunda imagen en realidad es la resta, es lo que queda después de decirnos piensa en actividades motrices, en actividades motoras. Recuerda cómo corres, recuerda cómo nadas, recuerda cómo saltas. Y resulta que al realizar esa labor cerebral, hay zonas del cerebro que se activan, requieren más energía, captan más glucosa, y esta imagen es la resta de la imagen mientras pensamos, menos la cuando no pensamos. Entonces lo que queda después de restar es simplemente lo que se activa al pensar. Y al pensar en eso, si nos hubieran puesto música clásica, se nos hubiera encendido otra zona del cerebro y se hubieran puesto rock, otra. Esta es una herramienta poderosísima, totalmente no invasiva. Aquí no hay bisturí en la historia. Esta nuevamente es una imagen ginecológica. Aquí vemos al bebé con tal detalle, esto se llama ultrasonido 3D, que casi podemos decir a quién se parece, si a mamá o a papá. Y nuevamente es radiación no ionizante usada en casos ginecológicos para protección del producto, que es especialmente sensible. Y esta es una imagen de tórax digital en que podemos ver el aspecto tradicional de una radiografía con rayos X, los huesos en blanco, y las zonas en que hay menos atenuación, como por ejemplo el interior de los pulmones en negro. Entonces, ¿qué tienen en común todas estas imágenes? Son imágenes de tecnologías que se utilizan en la medicina moderna, en que el principio de funcionamiento proviene de la física. Y esa es la introducción al tema
de conversación en que definimos un área de la física en que se aplican los principios, las técnicas de la física para prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades del ser humano. Esa es la definición rigurosa de física médica. Ahora, como tal, uno puede decir, bueno, ¿qué tiene de especial? Suena interesante, ¿no? Aplicar algo a los seres vivos, porque en realidad lo que yo he visto en la carrera ha sido aplicar los principios de la física para entender el funcionamiento de las estrellas, y eso se llama astrofísica, o para entender la estructura de los cristales, y eso se llama física del estado sólido. Pues física médica es una más, ¿no? En mi larga lista de posibles áreas de la física. Pero hay una diferencia fundamental, es que además de ser simplemente un campo de investigación, es una profesión, es una especialidad profesional reconocida por la Organización Internacional del Trabajo. Al ser una especialidad profesional que tiene que ver con salud, está sometida a lineamientos en cuanto a la educación, al entrenamiento, a la certificación del individuo que va a ejercerlo, que no existe para las otras áreas de la física. O sea, yo quiero ser físico nuclear, yo estudio una maestría en física con un doctorado en física y llevo los mismos cursos, buena parte, el tronco común al menos, que lleva el que va a hacer astrofísica, el que va a hacer cuántica, el que va a hacer sistemas complejos. Física médica es diferente porque su ejercicio profesional es dentro de un equipo de salud, por lo tanto, tiene que someterse al mismo sistema riguroso de educación, formación y certificación que un médico. Por eso es que hay programas específicos de física médica, junto a los de física, ¿ya? Y por eso es que en general, quienes nos dedicamos a investigar, que es mi caso, yo soy una investigadora en física médica, no soy un profesional que trabaje en el hospital, no podemos evitar involucrarnos en lo que es educación y entrenamiento, porque educación y entrenamiento para un físico médico es diferente del de un físico, en cualquiera de las otras áreas. Ahora, ¿por qué quisiéramos tener a un físico médico o a una física médica? Perdón, no quiero doblar el tiempo de mi plática usando los dos géneros de la palabra, por supuesto. Cuando pienso en físico médico, pienso también en físicas médicas. ¿Por qué me quisiera poner yo a un físico médico en un servicio de salud? No es porque necesariamente vaya a tener que inventar una nueva técnica, es porque va a utilizar lo que tiene de sus conocimientos de físicas y de su formación en la carrera de física en el ambiente de un hospital. Como profesionales en física, es decir, por haber hecho la carrera o haber hecho una carrera de ingeniería con una fuerte componente de física, que es otro posible camino de entrada, no solo sabemos física, sino que hemos sido entrenados con capacidades bien especiales. Por ejemplo, pensemos en nuestras clases de física, pensemos en las clases de mecánica, ¿ya? Estas clases de mecánica en que nos dicen, imagínese un plano inclinado. Entonces uno piensa, un plano inclinado. Ponga un cilindro a rodar. Voy a poner un cilindro. Nos dicen con roce o sin roce, ¿ya? Entonces uno va pensando, va poniendo sus cosas y decide cómo resolver el problema. No es que la vida esté llena de cilindros que ruedan por planos inclinados.
el objetivo de darnos ese tipo de problemas va mucho más allá del problema en sí. Primero, aprendemos a identificar el problema y a formular estrategias. Por ejemplo, en el plano inclinado vamos a escoger los ejes de coordenada, al menos uno de ellos, paralelo a la superficie de rebalamiento del plano, ¿no? Esa es una estrategia de solución y eso uno lo aprende en la carrera. Luego nos enseñan a interpretar información nueva o información no estándar, cuando de repente en un problema nos dice, bueno, suponga que agréguele ahora el efecto del roce. ¿Ya? Entonces uno tiene una solución previa y le entregan información adicional. Aprendemos también a realizar valoraciones sensatas, uno quisiera aprender esto, ante situaciones inusuales, ¿no? Uno aprende a transmitir las opiniones científicas, nos piden, por favor, responda en voz alta, por favor, de un seminario, por favor, explíquele a sus compañeros la respuesta. No es nomás por saber cómo hablamos, ni para darnos una calificación, una más, es porque la carrera busca que sepamos transmitir opiniones de manera clara y precisa. Muy importante, la carrera debería enseñarnos a reconocer situaciones erróneas y a tomar medidas correctivas apropiadas y a establecer nuestras limitaciones en conocimiento y habilidades. Tenemos que aprender a decir, eso no lo sé. Perdón, no tengo idea. Mañana se la respondo. Todo este conjunto de capacidades vienen con la carrera, además de saber física. Y eso es terriblemente útil en el medio clínico. Tanto el que sepamos, el que entendamos la física detrás del funcionamiento de un equipo o de la interacción de la radiación con el cuerpo del paciente, como toda esta serie de habilidades, permite que el físico médico en la práctica clínica pueda responsabilizarse de optimizar el uso de las radiaciones ionizantes o no ionizantes, por eso di ejemplos de ultrasonido y de resonancia magnética que no son ionizantes, como son los rayos X y los rayos gamma. ¿Para qué? Optimizar el uso de la radiación para producir un procedimiento de diagnóstico o terapéutico de calidad. Esta frase encierra todo lo práctico del día a día. Es el gran principio de qué hace un físico médico en este equipo de trabajo. Hagamos ahora un poco de historia. Como se dijo en la introducción, yo tuve el privilegio de poder organizar una maestría en física médica en la UNAM, cuando tal cosa no existía, y les digo, cuando muy poca gente sabía de lo que se trataba. Fue creada en el año 1997, probablemente ustedes han de haber sido o bebés o aún no nacían, como consecuencia de un cambio que hubo en el reglamento general de los estudios de posgrado de la UNAM el año anterior. Y desde el inicio, este plan de estudio fue parte de lo que en ese momento se creó, que fue el posgrado en ciencias físicas, lo que llamamos el PCF. Y en este momento el PCF cuenta con solo tres planes de estudio: la maestría en física, el doctorado en física, los tradicionales, y la maestría en física médica, que es especial por lo que ya expliqué. Lo estructuramos el doctor Luis Benítez Briviesca, que ya no está con nosotros, de la Facultad de Medicina, y quien les habla, y desde el año 2000, una vez que cumplí 20 años coordinándolo, la estafeta la recibió alguien más, el doctor Luis Alberto Medina. ¿Cuál fue el objetivo? El objetivo se ha ido refinando a lo largo de estos 20 y más años.
pero esencialmente es el mismo, y es capacitar a individuos que ya hayan concluido la carrera de física o una carrera afín, por ejemplo, ingeniería física, es decir, que ya sepa física, para desarrollar de manera creativa las labores de un físico médico en el medio clínico o bien para iniciar investigación en física médica. Y ahí están los dos puntos del título de la plática de hoy, ¿no? Física médica es una verdadera opción, ya sea para la práctica profesional como físico médico en el medio clínico o para iniciar, porque es solo una maestría, para iniciar una carrera de investigación. Les voy a dar los resultados de golpe. Ahora, al inicio, esa es una gráfica actualizada al día de ayer. Se ve complicada, pero no lo es para nada. Esto es el año, esta es la fecha y este es el número de personas. Todo arrancó en el año 97, estamos en el año 2021. Las barras rojas son los ingresos que tenemos a la maestría año con año. Es, yo diría, un número entre 9 y 10, que fluctúa poquito año con año. Eso es lo rojo. Lo azul son las graduaciones que ocurren cada año. Tenemos una altísima eficiencia de graduación. Sin embargo, hay bajas, que ya sea por razones académicas, es decir, los bajamos, o por razones vocacionales, se bajan, se dan de baja, son las verdes, y estas son las tesis que están en etapa de revisión en este momento. En todos estos años ha sumado un número impresionante de 211 ingresos, 74 mujeres, solamente 19 bajas, 161 titulaciones al día de ayer. Anteayer fue la última. La más reciente, 59 mujeres. Tenemos un porcentaje del orden del 35% de estudiantado femenino. En fin, hay 2 tesis en revisión, 8 tesis tienen que terminarse este semestre, están en etapa final, 21 alumnos regulares, incluyendo los 10 que empiezan clases el lunes. Y nuestras eficiencias son muy altas. ¿Qué áreas de conocimiento conforman nuestra maestría? Las acabamos de definir porque acabamos de reformar, de actualizar el programa, el plan de estudios. Física y dosimetría de la radioterapia. La radioterapia es el tratamiento de las enfermedades, fundamentalmente el cáncer, pero no únicamente el cáncer, con radiación ionizante, generalmente rayos X. Física y dosimetría de imágenes de diagnóstico médico que usan rayos X y radionúclidos, es decir, radiación ionizante. ¿Por qué los separamos? Porque en radiación ionizante hay un depósito de energía en el cuerpo del paciente que tiene que ser controlado con extremo rigor para que los beneficios se optimicen. Luego también hay uso de radiación no ionizante, ya lo he mencionado 2 veces en medicina, es nuestra tercera área. Luego hay física biológica. Al crearse el programa había colegas que colaboraban en aspectos más de física biológica más que médica y los incorporamos al grupo. Ellos les gustó el programa y a los estudiantes les gustaron los tutores, así que es el arreglo ideal. Y luego el área de la instrumentación científica, que luchamos por que se desarrolle cada vez más. Y esta es una gráfica actualizada al día de ayer sobre cómo los estudiantes han escogido sus tesis.
el grupo más fuerte, que es algo no tradicional en un programa de física médica. Hay programas de física médica que solo hacen radioterapia. ¿Por qué? Porque en los hospitales, por ley, se requiere la presencia de un físico médico. Entonces hay programas que simplemente cumplen con lo que la ley pide en el país. Nosotros siempre quisimos ir mucho más allá. Nuestro objetivo era formar con todos los recursos que tiene la Universidad Nacional, los que tenía hace 20 y más años y los que sigue teniendo, todas las posibles aplicaciones de la física en la medicina. Y resulta que nuestro posgrado es fuertemente de imágenes, ya física y dosis de imágenes con radiación ionizante, radiación no ionizante, física biológica, instrumentación y radioterapia, y esos son los números de tesis concluidas hasta este momento. La siguiente pregunta, bueno, ¿y qué pasa con los graduados? ¿Ya? El programa se ve a todo dar. ¿Qué pasa con los graduados? Esta imagen, primero hay que mirar el gran pastel, 91%, y vemos que es más del 50%, de hecho es del 55 o más por ciento, trabaja en la clínica, es decir, escoge ese camino de salida. El programa es el mismo, no hace ninguna diferencia, excepto quizás en la mente del estudiante al escoger el tutor o el tema de tesis, cuál es el camino que quisiera. Muchas veces hay muchos elementos de azar, muchos estudiantes no sabían que iban a terminar, por ejemplo, haciendo un doctorado o en alguna actividad relacionada, pensaban que iban a ir a la clínica y las circunstancias se dieron de manera que escogieron otra salida. Esto es muy dinámico, esto yo diría no estaba en los planes originales, nos maravilla de verlo, cómo se han abierto oportunidades para nuestros graduados. Primero, qué bien la están haciendo la gran mayoría de los que están en la clínica, y luego esta parte está más allá de nuestros planes. En este momento hay 16 de nuestros graduados estudiando un doctorado. Resulta que esto ha ocurrido desde que empezamos, siempre en cada generación hay uno o dos que entra a doctorarse. De esos que se doctoraron, hay 14 que ya tienen cargos de investigadores, es decir, ya se doctoraron y se postdoctoraron y hacen investigación en física médica. Luego hay 21 que no están ni en la clínica ni en la investigación, pero sí hacen física médica. Por ejemplo, en empresas ha habido graduados fascinados con el aspecto de ventas, por ejemplo, o de promoción de la física médica. Entre nuestras habilidades hay muchas que ayudan y favorecen un muy buen entendimiento con los médicos, y por lo tanto son muy buenos para ventas o para desarrollos de las grandes empresas, los desarrollos en América Latina de las grandes empresas comerciales. Luego hay estudiantes que después de la maestría han escogido una actividad que no está relacionada, sobre todo docencia. Hay 9 que buscan trabajo en este momento y de 6 no sabemos. Y el trabajo clínico se puede todavía romper en qué departamento, en qué servicio del hospital trabajan, mayoritariamente en radioterapia, donde la ley lo exige, pero también en medicina nuclear, donde el uso de equipos PET también requiere la presencia de un físico, rayos X donde no lo requiere la ley, y resonancia magnética donde no lo requiere la ley, pero sí lo requieren los hospitales que alguna vez tuvieron a este individuo como estudiante, y después de haber visto lo que podía hacer un físico en el servicio, crearon una plaza y encontraron la manera de contratarlo. Aquí hay simplemente 4 fotografías de algunos y algunas de nuestros graduados realizando sus prácticas clínicas. ¿Qué es lo que hace el físico médico en el servicio de salud? Las principales funciones tienen que ver con especificar el equipo,
los detalles técnicos del equipo que se va a adquirir, asesorar para que sea el más apropiado, diseñar la instalación, preocuparse de aceptar el equipo, ponerlo en marcha, verificar que lo que nos está dando el vendedor corresponde a lo que estamos pagando, ¿no? Esta es una voz, el físico es parte del hospital y es el que entiende sobre especificaciones y pruebas de aceptación. El mantenimiento lo supervisa, no lo realiza, lo supervisa, se asegura que los procedimientos en toda la cadena cumplan con los más altos estándares de calidad, mide la dosis de manera física, la dosis que genera el equipo, y mide la dosis que recibe el paciente clínico. En su tiempo libre hace, eso se supone que es una ironía, docencia e investigación, y a la vez también sabe de protección radiológica, por lo tanto puede ser el responsable de la protección radiológica del servicio, tanto en el médico como en el personal. Entonces llegamos a al tiempo para la primera pausa. Entonces ya me dirán Natalia y Joseph si hay preguntas por ahí o alguien que quiera expresar una pregunta. Por el momento no tenemos preguntas en el chat, pero si alguien quiere participar, puede abrir su micrófono y hacerle preguntas a la doctora. Buen día, doctora. Soy Fernando Buen día. Espinosa. Estudio la licenciatura en Física y Matemáticas en el Instituto Politécnico Nacional. Muy bien. Nuestro segundo institución de origen. Así es. Sí, la primera institución de nuestros estudiantes de ingreso son de la UNAM, por ahí del 50%, y la SFM del Poli es la que sigue. Así que, muy bien, Fernando. Sí, conozco, de hecho, yo conocí el área de física médica de parte de algunas egresadas de Por la UNAM. supuesto, me imagino que la maestra Mariana. Sí, así es, la maestra Mariana. ¿Sí? Mi pregunta es si alguien quiere como enfocarse solo a la investigación de física médica, Sí. ¿qué es más recomendable? ¿Estudiar solo la maestría, digamos, clásica de física o específicamente física médica? Es una pregunta complicada, Fernando. Se ve que sabes del tema. Si te gusta, mi consejo personal, hay una respuesta oficial de mi universidad que te diría, Fernando, acabamos de crear una vertiente en la maestría en física que te permitiría ir directo a la investigación sin tener que pasar por las cosas clínicas, ¿ya? Entonces, oficialmente mi institución, el PCF, te diría, ingresa a la maestría en física, campo de conocimiento física, médica y biológica. Yo, con todos estos años de experiencia, yo te aconsejaría lo otro, ¿ya? Yo te diría, entra a la maestría en física médica, conoce lo clínico y así vas a ser un mejor investigador. Además, que la vida da muchas vueltas y quizás en este momento tú crees que puedes estar los 2 años de la maestría, más los 4 años del doctorado, más los 2 años del postdoctorado, y qué sé yo, y en ese momento iniciar tu carrera independiente de investigador, pero quién sabe qué ocurra. Mi consejo sería, conoce lo clínico y vas a ser un mejor investigador. Vamos a ver la lista de los que se han doctorado entrando a la maestría en física médica. Entonces, hay 2 respuestas, la formal, la oficial y la personal mía. Ok, doctora. No Muchas te gracias. ayudé, ¿verdad, Fernando? No, sí, de hecho yo tenía como la idea de que tal vez primero conocer lo clínico. Uh-huh. Creo que sí, de hecho a mí me interesa estudiar la maestría en física médica.
Bienvenido. Gracias. Entonces, tenemos aquí la primera pregunta para aquellos que van a elaborar un reporte sobre esta conferencia. Dice, menciona 2 desarrollos de la medicina moderna que esté basado en física. Le puse moderna porque pues, de la medicina, pues en los termómetros, ¿no? Los medidores de presión, los lentes, en fin, 1000 cosas. No, medicina moderna, ¿sí? Algunos de estos equipos sofisticados. Menciona 2. Pregúntate, ¿cuál es la física esencial que está detrás? Y luego pregúntate, ¿dónde aprendí yo esa física? ¿En qué curso me la enseñaron? Y cuando me la enseñaron, ¿me dijeron que se aplicaba en medicina? Entonces me parece que es un tema que podría darles espacio para elaborar en el reporte que escriban. No sé si haya dudas sobre, no sé si entendí bien de qué se trataba primero, y luego si haya dudas sobre lo que busca la pregunta. Parece que no, seguimos adelante. Entonces, creo que ya cubrí la parte de descripción profesional. Voy a regresar al final para cerrar el círculo. Eran 2 flechas. En el sentido, estas 2 flechas se refieren un poco al trabajo que nosotros realizamos. Y hace un rato al iniciar dije que quienes realizamos investigación siempre vamos a estar interesados en educar y entrenar, porque física médica requiere de un programa específico, más allá del de una física o incluso de un programa de física aplicada. Entonces vamos a entrar, les quiero dar unos gustitos, darles a probar algunas de las tesis, creo que son 6 tesis las que escogí, algunas de las tesis, porque las tesis, hay tesis muy de investigación y hay tesis muy de aplicación profesional, pero pues para ir aterrizando. Por ejemplo, esta es la tesis de la maestra en ciencias, Itzel Torres Víquez. Ella trabaja en el Instituto Nacional de Cancerología. Ella es la encargada de seguridad radiológica para todo el departamento de investigación del INCAN. Por lo tanto, llamaríamos una salida clínica. Y su tesis se llamó Dosimetría interna en pacientes con cáncer de tiroides tratados con yodo 131. Estimación de una dosis terapéutica efectiva. Nomás les cuento lo que es la imagen. Escogí esta imagen de todo lo que traía su tesis. Se le administra yodo 131 al paciente. El yodo 31, el yodo es captado preferencialmente por la tiroides. Es el único radionúclido que no requiere que otra molécula lo cargue para viajar por el cuerpo. El yodo entra solito y sabe dónde se acumula. Y aquí está la tiroides. Aquí está la tiroides del paciente. Y esta técnica que propuso aquí, a sugerencias de su director de tesis, el doctor Medina, fue no darle ¿cómo hacemos para no darle la misma dosis a todos los pacientes? Hay una receta que se cumple, sino que antes hacer una pruebita para conocer algo sobre el metabolismo del cuerpo del paciente, y entonces a partir de lo que capte de una probadita de yodo 131 antes del tratamiento, poder optimizar la dosis que se le dé en el tratamiento. Esta persona tiene cáncer de tiroides y el tratamiento consiste en darle una gran dosis de yodo 131 radioactivo a que se acumule en tiroides, y al quedarse acumulado, atrapado en tiroides, irradie la tiroides y de esa manera dañe a las células malignas.
Entonces, aquí vemos el estudio. Entonces, ¿cómo se mide? ¿Cuánto se capta? Pues con una cámara gamma, que es un instrumento para obtener imágenes de cuerpo completo desde el exterior, detectando los rayos gamma que emite el órgano y luego reconstruyendo. Este es un mismo momento, esta imagen es anterior, es decir, por adelante, esta es posterior, por atrás, el paciente está acostado en su camilla, este es el rastreo anterior, el rastreo posterior 2 horas después, 20 horas después, 50 horas después, y de hacer una gráfica de la captación como función del tiempo se puede obtener un índice que sugiera cuánto darle a la hora del tratamiento, de manera de no darle a todos los pacientes la misma dosis. Tesis de maestría de Itzel. Tesis de maestría de Diego Cuevas. Diego Cuevas es un estudiante ecuatoriano. Él era físico médico en Quito, en un hospital privado de Ecuador, y consiguió un permiso para venirse 2 años a México a hacer una tesis de maestría. Cuando regresó, por supuesto, lo estaban esperando con su plaza y es actualmente el jefe del servicio de radioterapia en el Hospital Metropolitano. La tesis fue dirigida por la doctora Gerda Masillón y se midió tasa de dosis absorbida en agua. Esta es una tesis de radioterapia en campos pequeños de radiocirugía estereotáxica y radioterapia de intensidad modulada. Traducido esto a un español más comprensible, quiere decir que hay tratamientos de radioterapia en que los campos de irradiación son más pequeños que lo normal, son más pequeños que 10 centímetros por 10 centímetros, que es el campo tradicional más pequeño. Estos miden pocos centímetros, vemos que la gráfica de los resultados llega a 20 milímetros, así que aquí hay 2 centímetros, estos son campos pequeños, y lo que se hizo dentro de este esquema fue fabricar un instrumento que se usó para medidas tanto en México como en Quito, para medir la tasa de dosis, qué dosis imparte el acelerador cuando el campo es pequeño. Y podemos ver, aquí están los resultados para uno de los tipos de tratamiento, cómo los resultados dependen del detector que uno usa. Y ese es un problema básico de dosimetría de campos pequeños. Entonces, esta fue una tesis que yo diría tiene su componente de ciencia básica, de dosimetría básica. Un campo muy activo hoy en día es la dosimetría en campos pequeños, pero también de parte profesional. El estudiante ya sabía la parte profesional o parte de ella porque trabajaba en un servicio de radioterapia. Diego. Esta es una tesis totalmente práctica, profesional, la dirigió César Ruiz, quien es un graduado de la primera generación de la maestría. La estudiante es Adriana Moreno, la maestra en ciencias Adriana Moreno, y ella hizo una evaluación de cómo estaba la calidad en las mamografías de un cierto conjunto de hospitales mexicanos en que se hacían mamografías para detección temprana del cáncer. Entonces, miren esto, no espero que lean, ¿no? El detalle nomás es el impacto visual, lo que buscamos. Sistema 1, Sistema 2, Sistema 3. Es un tipo de tecnología que cuando Adriana hizo su tesis eran muy novedosa para México. Los equipos digitales de mamografía llegaron a México en el año 2000, casi junto con la maestría, y poco a poco fueron ocupando el espacio, sustituyendo a los de película radiográfica. Y aquí está una lista de pruebas de cumplimiento. Hay normas oficiales mexicanas, pero lamentablemente, como en otros ámbitos, no siempre se cumple lo que dicen las leyes y las normas. Entonces se aplicaron estas pruebas y verde quiere decir cumple, amarillo quiere decir
de panzazo cumple y rojo quiere decir no cumple. Y ante nuestra gran sorpresa, hay muchas pruebas que no se cumplen en equipos que se están usando en servicios médicos. ¿Ya? No tengo tiempo para entrar en detalle. En general, hay aspectos de la calidad de imagen que no se cumplen debido a que los hospitales no contratan un mantenimiento preventivo cuando compran el equipo, simplemente por ahorrarse unos pesos. O no cuentan con el personal debidamente entrenado para asegurar la calidad. Acuérdense, eso es lo que hace un físico en el hospital, asegurar la calidad de los procedimientos, y este es un ejemplo de ese tipo de tesis. Esta es una tesis mía dirigida por mí, Juan Pablo Cruz Bastida, doctor Juan Pablo Cruz Bastida, se doctoró en la Universidad de Wisconsin, y este es un proyecto que me ha ilusionado durante años. Nuevamente son mamografías. Aquí inyectamos un medio de contraste no radioactivo, simplemente es yodo, porque su número atómico es alto y por lo tanto se ve blanco en las radiografías. El color es falso, se lo agregó Juan Pablo en un momento cuando quiso, en fin, hacer algo fuera de lo común. Le metió color a sus imágenes y a mí me encantó el impacto visual que tenían. Y en rojo vemos lo que sería blanco en la mamografía, y a medida que pasa el tiempo, después que a la paciente se le haya inyectado yodo intravenoso, vemos cómo el yodo se va acumulando en la región donde hay una lesión sospechosa. Esto forma parte de un proyecto que se llama Mamografía Digital con Medio de Contraste y que yo dirijo. Esta es una tesis de instrumentación. Uno de nuestros tutores, también graduado de la maestría, segunda generación de la maestría, doctorado en la Universidad de Wisconsin, especialista en PET, en ciclotrones, que es la manera como se producen los núcleos, los radionúclidos emisores beta más, jefe de la unidad ciclotrón PET de la Facultad de Medicina de la UNAM, que es donde residió el primer ciclotrón que fabricó núcleos emisores beta más para fines médicos. Todo esto simultáneo con el desarrollo de la maestría. Modificó el ciclotrón para que su estudiante, el maestro en ciencias Rodrigo Espartaco, pudiese pasar de blancos líquidos a blancos sólidos en el ciclotrón, y así poder producir, ampliar la variedad, la opción de radionúclidos. Este es el centro líder en México en cuanto a fabricación de radionúclidos de vida media corta para PET, el ciclotrón de la UNAM, dirigido por el doctor Miguel Ángel Ávila. No todo es radiación ionizante. Este es un ejemplo de una tesis en resonancia magnética. La dirigió el doctor Fernando Barrios, que él trabaja en la UNAM Juriquilla, y el maestro en ciencias Cristian Estrada hizo un estudio de confiabilidad temporal, lo que ellos llaman test retest, es decir, hacer medidas a lo largo del tiempo para poder definir certidumbres, si queremos pensar estabilidad en los resultados. Tiene que ver con la confiabilidad de los resultados, y aquí se hizo para espectroscopía cerebral a 3 teslas, que es el campo, la intensidad del campo magnético. Entonces este es uno de los estudiantes del grupo de resonancia magnética, y termino con un área totalmente no tradicional, pero que se hace en nuestro programa, que es morfometría facial en poblaciones sanas. Es
es procesamiento de imágenes, imágenes obtenidas con un sistema de estereovisión y en que se estudia la forma de la cara. Esto es física médica. La maestra Leticia López Tavares obtuvo su grado, dirigida por el doctor Jorge Márquez. De nuestros alumnos, ustedes se imaginarán, para el estudiante, fue eso la pregunta de Fernando, uno nunca sabe lo que la vida te va a ofrecer, ¿no? Muchos de los estudiantes entran creyendo que yo les pregunto, antes cuando yo era la coordinadora del programa y venía a hablar un posible candidato, le preguntaba, a ver, ¿quieres entrar a la maestría? ¿Cómo te imaginas en 5 años más? Muchos de ellos decían en un hospital, en un servicio de radioterapia. Otros decían terminando un doctorado, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso ya define cuál es el camino que en ese momento piensan. Pero a la hora de enfrentarse a los cursos, a la hora de enfrentarse a las prácticas, a veces de fascinarse con un trabajo clínico que no se imaginaban, las decisiones cambian. Y es así como estos son los 26 nombres de los estudiantes graduados nuestros que ya han obtenido un doctorado. Esta es la línea de la investigación, es la parte de investigación de mi plática. Aquí dice en qué año se graduaron de la maestría. Este es el nivel del Sistema Nacional de Investigadores que ocupan hoy en día. Vemos que los que ya llevan más tiempo ya son niveles 2. Ya los más jóvenes son todavía candidatos. Esto es donde trabajan y podemos ver que trabajan con el doctorado. Algunos trabajan en un hospital, otros trabajan en un centro de investigación, como en mi propio Instituto de Física, otros trabajan en un Instituto Nacional de Salud. Los que están en rojo son los que forman parte de nuestro equipo docente en este momento. Una de nuestras grandes fortalezas es que primero a nivel de instructores, luego a nivel de profesores titulares, nuestros graduados, aún los que están en hospitales, siguen colaborando con nosotros y eso ha hecho mejorar enormemente el nivel de la docencia, debido a la experiencia y a los conocimientos que los jóvenes han adquirido. Y este es su tema, y verán que barremos todas las áreas: la resonancia magnética, las neuroimágenes, la radioterapia. ¿Es quién es independiente? Vianney Palma es física médica independiente en la ciudad de Sevilla, en España. Ella brinda asesoría en radioterapia. Ultrasonido, biofísica, del área física biológica. El doctor Marcelino Arciniega es un investigador joven en fisiología celular de la UNAM y es graduado nuestro. En fin. Entonces llegamos a la segunda pausa. ¿Habrá preguntas en el chat o alguien querrá encender su micrófono? Bueno, yo, doctora. Nahum, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, pues bueno, que me parece como que muy interesante los temas sobre los que nos ha estado platicando y como que las distintas aplicaciones que tiene la física médica, pues en muchos campos. Mi pregunta es, bueno, más va orientada sobre como las posibilidades que tendría. Actualmente estoy estudiando medicina, pero pues también me llama la atención la física. Entonces, mi pregunta es si habría como que, por ejemplo, en los centros que había comentado previamente, la posibilidad o sea, pese a no tener como que un background, por así decirlo, muy fuerte en física, hacer como que un posgrado en esos centros. Sí, directamente mi mensaje final va a ser de que voy a retomar la idea de que física médica es física, ¿no? Aplicada en medicina. Por lo tanto, el camino
Me da susto decir tradicional porque no conozco excepciones, ¿no? Entonces eso me llevaría a decir el único camino es física como carrera y física médica como posgrado, ¿ya? Sin embargo, lo que queremos es formar un equipo. O sea, para que todo este concepto funcione en la práctica, requerimos que el médico esté consciente. El médico entienda que requiere colaborar con un profesional que no proviene, digamos, que es área 1, ¿no? En la prepa. El médico es área 2, ¿no? Y esto es una colaboración de área 1 con área 2, más que intentar forzar y transformar un área 2 en área 1, ¿ya? Entonces, yo diría que lo que hemos aportado a través del éxito del programa es que hay ciertos lugares muy especiales en el país, porque no se da en cualquier centro de salud, en que se ha logrado esa colaboración. Los médicos han estado abiertos a entender que cierta especialidad requiere del colega físico a su lado y colaborando, y viceversa. El físico requiere del médico, que es quien expresa su necesidad de un mejor uso del equipo, de una aplicación más precisa de los protocolos de tratamiento, por ejemplo, pensando en radioterapia. Entonces, Nahum, puedo decir, si te hemos sensibilizado, qué bien. Mi consejo sería que fueses más, que tuvieras ya las antenas más despiertas para cuando te topes con la necesidad de un físico médico y lo busques o la busques como miembro de tu equipo, y van a ser un mucho mejor equipo profesional. Cada quien en su lado. Por ejemplo, yo tiendo a imaginarme que las áreas tradicionales de conocimiento son como columnas, y estos posgrados multidisciplinarios lo que hacen es crear arcos que conectan las columnas. Yo veo la maestría en física médica como un arco que conecta la columna física con la columna medicina, ¿ya? Hay estudiantes todos nuestros estudiantes recorren ese arco, varios, se han doctorado en ciencias biológicas, ¿ya? De manera que han decidido hacer su investigación en un problema de biología, en ciencias biomédicas, perdón. Ese es el programa más socorrido entre los programas nacionales de doctorado, ciencias biomédicas en la UNAM. Hemos encontrado médicos que se han fascinado con esto, que primero reconocen qué maravilla, no me hablen de integrales, por algo yo entré a área 2 y no área 1, para no tener nunca que hacer una integral yo mismo. Se dice, no hay problema, doctora, hay quien sabe hacer integrales, ¿no? Y ellos estudiaron área 1. Hagamos un equipo, lo que usted sabe, lo que usted entiende, el físico solo sabe un poquitito, lo suficiente para interactuar. Trabajemos juntos, ¿no? Muchas de las publicaciones tienen como coautores a los médicos. Entonces, yo diría por ese camino, Nahum, por ahí veo tu interés como un desarrollo. Trata de, cualquiera que vaya a ser tu especialidad médica, de identificar donde un físico puede aportar, busca al o la física más capacitado y haz un equipo. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. De nada, veo que el chat recibió una pregunta. Así es, doctora. ¿Yo se la leo? Por favor. ¿Parece? Sí, adelante. Buen día, mi nombre es Aide Espinosa, estudiante de la licenciatura en Medicina General en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Mi duda es la siguiente: ¿qué avances o investigaciones de la física médica han sido aplicados al sistema de salud mexicano de forma permanente?
Muchas gracias, Aide. Fantástica tu pregunta, es un disparo al blanco. Mi respuesta va a ser más bien un poco egoísta. Te voy a responder con 2 ejemplos cercanos a mis propios intereses en investigación. Lo de las imágenes con yodo, las mamografías que mostré de la tesis de Juan Pablo Cruz Bastida, son una técnica que hoy día se usa en el Instituto Nacional de Cancerología. Y hay proyectos como a nivel de protocolo de investigación. Hemos tenido la suerte de que nuestros graduados han sido contratados por el INCAN en el servicio de rayos X y en fin, hay 2, y uno de ellos se ha interesado fundamentalmente en proyectos de investigación y a nivel de protocolo de investigación se hace mamografía contrastada con medio de contraste en el INCAN. El otro ejemplo también tiene que ver con mamografías. Nuestros estudios, como el semáforo, le llamamos el semáforo a lo que hizo Adriana. Déjame ver por qué no. Parece que perdí el control. Ahí vamos. A esto le llamamos el semáforo, ¿no? Porque tiene verde, rojo y amarillo. Hemos elaborado semáforos, es decir, mapas de funcionamiento, de desempeño a equipos mamográficos, tanto para la Ciudad de México como para la Secretaría de Salud, y se han tomado medidas. O sea, cuando nosotros decimos rojo y esto no debería ser rojo, elaboramos una serie de recomendaciones para cambiar el rojo en verde, y la Secretaría de Salud ha intervenido de manera que los equipos que no funcionaban o fueron reparados o simplemente fueron reemplazados por un equipo nuevo con una verificación de calidad. Eso de mi lado, pero yo diría que las tesis, hay varias tesis que han resultado en procedimientos que se usan en hospitales. La estructura de la maestría se preocupa de eso. Bueno, es algo que te imaginarás, nos preocupó desde el inicio. Cómo no engañarnos, ¿no? Y decir, uy, esto va a cambiar la medicina, así que midamos el espectro Raman de tal molécula, ¿no? Y uno dice, sí, puede que cambie la medicina, pero no va a ser muy directo. ¿Por qué no buscamos un proyecto más directo? Todos los comités tutor de nuestros estudiantes tienen, el PCF pide 3 miembros del comité tutor, el director o directora de la tesis y 2 tutores adicionales. Física médica tiene la complicación, porque es una complicación en la práctica, de un 4º tutor que llamamos asesor profesional, que entra cuando el director no tiene un trabajo clínico. Por ejemplo, en mi caso, todos mis estudiantes requieren de un 4º tutor, y este 4º tutor es alguien que trabaje en el medio clínico, ya sea un médico radiólogo o un físico médico de nuestro programa que esté trabajando en rayos X. Y es la presencia de ese 4º miembro es el que se asegura de que el proyecto de veras resuelva un problema, o avance el conocimiento en biología o en medicina, o resuelva un problema existente en un centro de salud mexicano. Entonces te pude dar 2 ejemplos, Aide, pero hay una política general en la maestría para que eso ocurra. Muy bien, entonces seguimos. Ya estamos entrando a la tercera parte, porque ya... la segunda pregunta, para quienes van a elaborar un reporte, ¿qué es lo más importante para hacer una buena física médica? Quizás esto ya lo respondí un poco respondiéndole a Nahum, pero no se vale, no importa, se vale, cada quien lo podrá escribir o reflexionar desde su propia perspectiva.
¿Qué es lo más importante, sienten ustedes? ¿Saber física o saber medicina? Y luego, ¿qué dificultades creen ustedes que se deben superar al trabajar en un equipo multidisciplinario? Suena ideal, pero sin duda no es fácil. Menciona o elabora sobre 3. Entonces, estoy entrando ya en la parte final, tratando de cerrar el círculo de aplicación profesional y de investigación. Esto es simplemente una lista de instituciones educativas en que se han abierto áreas de investigación gracias a que ahora hay maestrías en física médica. No lo he dicho, tengo que aclararlo. Solo he hablado de la UNAM porque es la que a mí me tocó organizar. Hay una segunda maestría en la Universidad Autónoma del Estado de México en la ciudad de Toluca. Entonces, ¿dónde se hace investigación en física médica en este momento? En la UNAM, en todas estas dependencias, desde mi propio Instituto de Física, Ciencias Nucleares, el ICAT, Facultad de Medicina, Facultad de Ciencias en Juriquilla, y nombré al grupo del doctor Barrios en Resonancia, pero también en la Autónoma del Estado de México, en la UAP, en el ININ, en la UAM, Iztapalapa y Xochimilco, en Zacatecas, en el... ¿Y por qué aquí no dice IPN? Pues esta no me la va a dando. Yo sé que hay interés, por supuesto, gracias a una de nuestras, sobre todo gracias a una de nuestras graduadas, pero no solo, gracias a ella en el Poli, pues INAOA, en el CIMBESTAB en Zacatenco y en la Unidad Monterrey hay un grupo muy interesante, en la Universidad de Guanajuato en León y en estos institutos nacionales de salud. Entonces de alguna manera derramamos resultados. El impacto, en particular radioterapia. ¿Por qué radioterapia? Tal como vimos en uno de los pasteles, radioterapia es el área del hospital donde con más probabilidad vamos a encontrar a un físico médico presente, y resulta que entonces el que ahora los físicos médicos tengan una formación de posgrado permite que ellos, sobre todo los que han hecho un doctorado, puedan dirigir proyectos de investigación, pero no necesariamente. Entonces, la investigación en radio, o sea, se hace radioterapia clínica, por supuesto en un servicio médico de radioterapia, pero se hace investigación en física de la radioterapia en dependencias de la UNAM, en la mía la doctora Masillón, en ciencias nucleares la doctora Gamboa de Buen, en neuro, en el Instituto Nacional de Neurología. Los tres son doctores. Paola, la doctora Ballesteros, el doctor Lárraga, la doctora García Garduño, son doctores, pero fueron maestros en ciencias en física médica. En Zacatecas, el doctor Vega Carrillo no es graduado nuestro, pero sí es profesor de Luis Benítez, que vino desde Perú a hacer su programa y se quedó en México y trabaja en Nayarit. Y en el CIMBESTAB Monterrey, como lo dije, y estas son imágenes, no tengo tiempo. Estas son planeaciones del tratamiento de radioterapia con distintas opciones, son chunches que se fabrican, gráficas que se producen. Esa es la página de nuestra maestría para quien nos quiera visitar. Esta es una foto que cada año recibe a 9 o a 10 nuevos. Es un hermoso arreglo fotográfico, por supuesto, de nuestros estudiantes en primero o en segundo semestre, en este caso en el Centro Cultural Universitario, junto a una hermosa escultura de Rufino Tamayo. Esta es la entrada de nuestra página web. Basta con, no hay que memorizar nada, escriban Maestría en Física Médica UNAM y van a llegar a esta foto. Con mucha información
yo mantengo la página al día. ¿Cuál es el modelo educativo que hemos seguido? Es lo que llamamos el modelo del Organismo Internacional de Energía Atómica. Yo digo que es una obra en 3 actos. El primer acto es estudiar física a través de una licenciatura en física. Ahí uno aprende fundamentalmente toda la física que requiere la carrera. Luego hay que especializar ese conocimiento, entender cómo se aplica en la medicina, y para eso se requiere un posgrado en física médica. 1 o 2 años más, 4 o 5 años, y luego se requiere un entrenamiento clínico supervisado. En México esta parte, bueno, hasta aquí llega la responsabilidad de las universidades. Esto ya es responsabilidad de los ministerios de salud, de la Secretaría de Salud. En México todavía estamos luchando para que esto se estructure bien. Internacionalmente la OEA nos dice que sean de 2 a 3 años. En México, cuando se pide un entrenamiento, se pide de 6 a 12 meses. Y hay pocos entrenamientos supervisados. En general, el entrenamiento clínico ocurre en el trabajo, que es cuando el físico médico entra ya a un grupo de física médica en que hay alguien con experiencia, que es quien lo supervisa. No es lo ideal, debería ser un plan de educación, más bien de formación, que se sustente por sí mismo. ¿Por qué hemos tenido éxito? Aquí estamos ya mirándonos hacia adentro. Creemos que hay varias razones. Los aspectos curriculares se revisan cada 5 años. Escuchamos las recomendaciones internacionales y escuchamos a la demanda local. Escuchamos a los médicos que nos dicen, oye, yo ya estoy haciendo tal cosa en la clínica, por favor, incluyan este aspecto en su plan de estudios. Hemos ampliado el cuerpo docente, incluyendo nuevas áreas e incluyendo a los graduados. Y esto sí que ha sido todo un cambio cualitativo. En los comités tutor y en las clases, la docencia, ahora incluye graduados del programa. Eso es respecto del aspecto curricular. Los estudiantes, ¿cómo se ingresa a nuestra maestría? Se ingresa por un examen de física. Hay que saber física. Es un examen con parte escrita, con parte oral, y es decisivo. Es el mismo examen que para entrar a la maestría y al doctorado en física de la UNAM. Los estudiantes son excelentes, tienen la actitud ideal y se dedican de tiempo completo, ya que hay becas CONACYT, porque somos parte del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC, desde el año 2010, estamos en la categoría competencia internacional y fomentamos la graduación oportuna, es decir, estamos encima de los estudiantes permanentemente desde que ingresan hasta que defienden su tesis. Los tutores, con toda la modestia, sentimos que somos de gran calidad académica, mucho interés, gran entusiasmo y gran generosidad. En cuanto a dedicar horas, más allá de las que aparecen en el papel, entendemos que si nos evalúan bien, todos ganamos, así que hacemos un gran esfuerzo por ser bien evaluados. Los graduados nunca se gradúan, nunca se desconectan. Hay como una educación continua y ellos participan después de haber salido. Y creemos que la profesión y su estatus ha mejorado, y para eso la investigación ha sido fundamental. Última pieza de información. Esta es una gráfica sobre el área de radioterapia, que es donde la mayoría de nuestros graduados clínicos terminan trabajando. Esta es una gráfica realizada con datos del 2004. Esto lo publicamos el año pasado, en plena pandemia. Tuvimos tiempo para escribir un paper con uno de nuestros graduados, el jefe de física médica en Médica Sur.
Nos fuimos al año 2004 y la pregunta era ¿cuántos físicos médicos hay en México en los servicios de radioterapia? Estas son las unidades. Había en esa época 82 irradiadores de cobalto, 20 Linacs, aceleradores lineales, y había 56 físicos médicos en servicios de radioterapia, es decir, menos que un físico por irradiador. De hecho, como medio físico por irradiador, dado que 82 más 20 era como 100, ¿no? Y solo había 55 físicos médicos. De estos 55, 22 tenían maestría de cualquiera de los dos programas. ¿Cuál es la situación en 2019? Los cobaltos cada vez se usan menos, han sido sustituidos por un acelerador lineal, que es una máquina mucho más elaborada, que ofrece muchas mejores posibilidades para el tratamiento, de tal manera que tenemos del orden de 150 irradiadores en el país y ahora hay 250 físicos médicos trabajando y 90 de ellos son graduados de una de las dos maestrías. La maestría de la UNAM ocupa como 2/3 de los números, dado que graduamos estudiantes. Si nosotros graduamos del orden de 10 al año, el programa de la UAMX gradúa históricamente del orden de 5 o 6 al año. Son 2/3, 1/3, cómo se reparten los números. Entonces, esto es sobre el avance de las necesidades de físicos en servicios de radioterapia del país. Nuestras estrellas son algunos graduados que se han lanzado a ser certificados internacionalmente por el International Medical Physics Certification Board, que es una institución sin fines de lucro que otorga certificación individual a profesionales en física médica en países en que no hay un colegio de certificación. Esa es la situación de México. Hace un año y medio, antes de pandemia, teníamos a 6 de nuestros graduados que habían pasado 2 de las 3 etapas del proceso de certificación. El día de hoy, estas 4 palomitas amarillas muestran a los que ya terminaron completo el esquema de certificación internacional. Mariana Hernández, que es nuestra colaboradora, quienes nos trae estudiantes del Poli y trabaja en el ABC, en el Hospital Inglés, radioterapia. Evangelina Figueroa trabaja en Aguascalientes, Diana Hernández en Zacatecas y Jorge Castillo, el único varón del grupo y el único que hace imagen de rayos X del grupo, ya tienen la certificación completa, son nuestros héroes. Y este es mi grupo de investigación, nos llamamos Dosifícame, Dosimetría y Física Médica. Tenemos 3 áreas, basta con que escriban Dosifícame UNAM para encontrar nuestra página web. Somos pocos, pero son muchísimos los estudiantes que trabajan con nosotros. Con esto termino la presentación. Agradezco enormemente al doctor Abreu por este esfuerzo. Agradezco a la Academia Mexicana de Ciencias, origen de los veranos de la investigación científica, y pues me imagino que hay tiempo para preguntas. Si no, pues ha sido un gusto y un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias. Dice hay unos 5 minutos para preguntas. Si alguien quiere prender su micrófono o poner preguntas en el chat, los moderadores la leerían. ¿Se vale hacer preguntas sobre física médica como tema o como nuestro programa como realidad, como la realidad de México? Toda pregunta es aceptable y espero poderlas contestar. Doctora, yo le preguntaría acerca de, bueno, nos comentaba que ustedes están en relación con los sistemas de salud.
si usted ve interés por parte de, bueno, de los mismos de realizar estas certificaciones o bueno, de seguir desarrollándolas, que aunque al día de hoy no las tenemos, bueno, pues a lo mejor ustedes que están más en contacto saben si realmente hay interés por seguir avanzando esto o estamos ahí. Sí, gracias, Joseph, muy buena pregunta. Nosotros hemos colaborado empujando a la gente. Sentimos que la etapa de certificación no es responsabilidad de una universidad, sino que debería ser responsabilidad de los propios certificables. Debiera ser la comunidad de maestros en física médica quienes promuevan la formación de un colegio y un proceso de certificación. Sé que estos 6 primeros graduados, que son, por cierto, son todos graduados de la UNAM, tienen la intención de organizarse. En este momento solo 4 de ellos tienen la certificación completa. Faltan 2 de las graduadas, que sé que están trabajando en la preparación del tercer examen. Debería ser interés de ellos. Nosotros los asesoramos y los apoyamos promoviendo el concepto, pero el trabajo debería ser de ellos. De hecho, un paso muy positivo es que muchos de nuestros graduados están asociados en una nueva Sociedad Mexicana de Físicos Médicos, no, en medicina, Sociedad Mexicana de Físicos en Medicina, que tiene seminarios y actividades académicas para asegurar la educación continua, es decir, que después de graduados continúan al día. Es un proyecto activo, así lo pondría yo, pero no es responsabilidad nuestra. Nosotros los apoyamos simplemente por el bien de la profesión. Ok, muchas gracias. Igual tenemos una pregunta por parte de una compañera, Berenice Martínez, que es estudiante de la carrera de Física Biomédica, y su pregunta es acerca del proceso de admisión. Al nivel de competitividad, aproximadamente ¿cuántas personas se postulan para intentar ingresar a la maestría? Berenice, eres alumna cercana, vecina en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Esa es una carrera de la UNAM, la de Física Biomédica. Los interesados cada año son del orden de 40 o 45. La mitad de ellos en realidad termina el proceso de postulación. Nosotros ofrecemos un curso propedéutico, como has de saber bien, y ese curso quizás se inscriban al inicio unas 20 personas y lo completen unas 20, unas 15. Y luego de esas 15 que entran al examen, 10 o 12 aprueban el examen. Siempre han sido iguales los números, no hay cuotas, no es que haya un tope en 10 o 12. Cuando mostramos la gráfica dicen, uy, es que entonces tienen una cuota máxima de 12. No, nunca hemos tenido que aplicar. Tendríamos un poco de problemas con las prácticas, con la residencia hospitalaria, si fueran mucho más de 15, pero yo creo que lo podríamos resolver si es que tenemos a muchos más de 15 estudiantes que aprueben el examen. Simplemente son los estándares que se dan. Sí es competitivo, lo reconozco, pero también es la maestría en física y el doctorado en física de la UNAM son competitivos. Queremos estudiantes que sepan física para así poder tomar nuestro programa. No estoy segura de tener una gráfica déjenme ver si la tengo, no, quizás está más adelante y simplemente la borré de la presentación. Déjame ver, no tengo una gráfica del plan curricular en este momento, pero es un programa de acuerdo a recomendaciones internacionales para física médica. Aquí la idea es que la física básica ya la saben, nos aseguramos que la saben por el examen de admisión
Y en el primer semestre hay 5 cursos: Introducción a las Ciencias Médicas, Biología celular, Biología celular, y luego un curso de Física de Radiaciones y Dosimetría en modalidad teórica y en modalidad laboratorio. El laboratorio lo hemos mantenido a distancia durante la pandemia. Se han creado las prácticas con simuladores para que los laboratorios sigan ocurriendo, instrumentación y señales. Y luego en el segundo semestre ya viene física de la imagen radiológica, física de la radioterapia, protección radiológica y radiobiología. Luego una residencia hospitalaria, y luego el cuarto semestre para una materia optativa, si es que no la han llevado hasta el momento, y ya la tesis al 100%. Pero sí, no dudo que es competitivo el ingreso, pero yo creo que eso lo debería ser todavía más un desafío para prepararse y poder entrar. Muchas gracias. De no haber más preguntas, yo haría un apunte final que tiene que ver con una de las preguntas de los moderadores. Y nos muestra, ¿no?, que muchas veces los científicos nos es difícil, ¿no?, ser pioneros en algo. Y muchas veces el mayor obstáculo es el propio medio científico, porque de manera natural es tradicional, ¿no? De manera natural es tradicional. Y después de escuchar la conferencia de la doctora María Esther, me pregunto, ¿no?, qué hubiera pasado si ella se hubiese conformado con el primer rechazo, ¿no?, que hubo. Y queda clarísimo, ¿no?, de que nos mostró insistir, ¿no?, y cómo hacer las cosas bien. Y eso es algo que se da en el medio científico, sobre todo con ideas, ¿no?, de posgrados nuevos. Eso es algo que se da y que muestra parte del quehacer científico, ¿no?, y las discusiones abiertas que hay, ¿no?, y la evaluación que hemos insistido mucho, la evaluación que siempre hay en pares, ¿no? Nosotros comenzamos por una evaluación de nuestros propios colegas, aparte de la que nos hace el gobierno, aparte de lo que nos hace la sociedad, ¿no? Entonces, le agradecemos muchísimo a la doctora María Esther por su conferencia, y a Natalia y a Joseph por su moderación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.